Oye, conjunto al ingeniero Modesto Roque, estamos tocando un tema para que usted esté muy atento, se llama resistencia de malezas y se han visto hasta el momento tips que son muy importantes. Uno, la diferencia entre resistencia y tolerancia, cuáles son los factores de resistencia, tipos de resistencia, además de ello que acaba de mencionar el ingeniero, mecanismo de resistencia, cuál es la adaptación o aceptación de la planta. Y ahora vamos a pasar a esta segunda parte para tocar también esta parte de conocer cuáles son las malezas más resistentes, cuáles son los herbicidas más utilizados en el campo para evitar justamente esto, la resistencia, y además de ello el agricultor, y esté muy atento, saber cómo identificar si esa maleza es considerada o tiene resistencia en el campo y cuáles son los motivos. Ingeniero, prácticamente en esta segunda parte tomamos muy en cuenta cuáles son las malezas más resistentes que se han reconocido en el campo y cuáles son estos herbicidas que fueron más utilizados, los cuales han generado la resistencia en la maleza. En términos generales, a nivel global, como mencionaba anteriormente, Lolium, una maleza que tiene resistencia a 14 mecanismos de acción. Entonces, hoy en día no existen más herbicidas para poder controlar, entonces se utilizan otros tipos de métodos de control para esta maleza. En cuanto a los mecanismos de acción, los herbicidas ALS, acetolactata sintetasa, pertenecientes a las imidazolinonas, sulfonilureas, tienen mayores casos de resistencia. En términos generales, se ha reportado 175 casos de resistencia. Eso es lo que lidera a nivel global, a nivel mundial. También es importante recalcar que estos mecanismos tardaron solamente 2 años para generar la resistencia. Seguido eso está los herbicidas de los ACCAs, Clethodim, Halosifop, dentro de ese grupo de los herbicidas, pero lo que llama la atención es del grupo 9, que es el glifosato, de la enzima EPCPS. Entonces, hace 2 años tenía 51 casos de resistencias. El último reporte de Weed Science muestra 60 casos de resistencia. Entonces, eso es lo que más nos preocupa hoy en día, que el glifosato las malezas en general se han reportado 60 casos de resistencia a este caso de maleza, a este herbicida. Entonces, como decía anteriormente, existen 2 a 3 malezas generando resistencia al herbicida glifosato año a año. Entonces, eso es el promedio que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer en el campo? Primero vamos a ver los patrones, que es muy importante. Si las manchas donde hay escapes de las malezas, ¿solo son algunas especies de las malezas o todos? Entonces, si hay una maleza sobreviviente y los demás controlados, entonces sospechamos que es maleza resistente. En caso de que todas las malezas fueron, después de la aplicación, están vivos, no son controlados, entonces tenemos que preguntarnos 5 cosas antes de sospechar o confirmar que estas malezas son resistentes. Muchos agricultores, muchos técnicos pueden confundir que después de la aplicación que esta maleza es resistente. Entonces, para eso existen 5 pasos o 6 pasos que uno tiene que preguntarse y después para poder descartar. Primero, el historial del campo. ¿Qué herbicidas se utilizó anteriormente? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? ¿Cómo venía el control de las malezas a través del tiempo? ¿Qué medidas realizó el agricultor en el campo? Eso es muy importante. Y después la otra parte es la biología de las malezas. Entonces, la cantidad de semillas que produce esa maleza es muy importante. Si las semillas germinan desde mayor profundidad, se pueden aplicar los herbicidas, tienen cierta residualidad en el suelo, pero si las malezas están en más profundidad, pueden volver a germinar y no está relacionado con la resistencia. O la forma de la reproducción puede ser por estelones o por rizomas también. ¿Cuánto tiempo puede estar la viabilidad de la semilla en el suelo? Eso es muy importante. Y también tiene que ver mucho con el tamaño y edad de la planta. ¿Eso qué significa? Generalmente cuando hacemos aplicaciones de 2,4-D en coniza en flor, los controles llegan 30-40%, pero a la misma especie, a la misma coniza, aplicamos coniza pequeña, los llegan 80%. Lo mismo con clorazulán, por ejemplo, un ejemplo para control de golondrina, Euphorbia hirta. Si aplicamos cuando tiene 4 hojas, el control es 100%, y si aplicamos golondrina está en plena, el control es 0.
Es tan importante por eso entender la biología de las malezas, el tamaño en que se aplicó, para poder descartar si es o no es resistente. Otro factor que es muy importante es el medio ambiente. ¿En qué condiciones estaba el campo cuando se aplicó? Si había estrés hídrico dentro de la maleza, entonces si las plantas están estresadas, hay menor absorción del herbicida, entonces los herbicidas no llegan al sitio de acción, de tal manera no controlan. ¿Okay? Y también si llovió después de la aplicación, en qué momento se realizó la aplicación, eso es muy importante. Por ejemplo, el glufosinato trabaja mejor cuando se aplica durante el día y mejor durante noche. Ambos herbicidas se utilizan para aplicaciones secuenciales para poder desecar los campos. Pero si uno falla la aplicación, entonces la maleza no va a ser controlada. Entonces uno puede pensar que es el problema del herbicida con caso de resistencia. Y también es muy importante entender los reportes, de dónde viene la semilla, de qué procedencia. Entonces, si vienen en zonas o países donde las malezas ya están resistentes y esa semilla puede ser que venga de contrabando y se siembra, entonces todos estos factores uno tiene que primero preguntarse, entender para sospechar o cuestionarse para decir es o no es. Entonces no es tan simple decir que esta maleza es resistente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar, aparte ya, si ya sospechamos que ya pasamos todas estas pruebas, se hizo buena aplicación, las condiciones fueron buenas, el momento adecuado, todas las condiciones fueron óptimas, pero aún así la maleza sobrevivió? Entonces, lo que uno debe hacer es tener en las orillas esa maleza, seguramente no fueron aplicadas por el herbicida, y las malezas que sobrevivieron dentro del campo, entonces aplicar con franjas una dosis del mismo herbicida que sobrevivió, el mismo herbicida, a la misma maleza que sobrevivió, dosis que se aplicó, y al otro lado doblar la dosis en el campo donde sobrevivió. Después, con los mismos tratamientos, acerca a las parcelas, ver campos donde no fueron aplicadas con la herbicida, entonces aplicar de la misma manera, una dosis y después doblar la dosis y después de eso ver. Entonces, si las malezas aún así sobreviven, entonces estamos generando la sospecha de resistencia. Si esas malezas sobrevivieron después de esa aplicación en el campo, entonces uno debe recolectar las semillas, llevar al laboratorio, y en el laboratorio ya es donde se hace las dosis de respuesta, entonces factor de resistencia, con diferentes dosis del herbicida y para poder confirmar la resistencia. Entonces, para reportar la resistencia, de acuerdo a Cherac, hay 10 pasos que uno tiene que hacer. Entonces, con eso se termina con un informe final y después se puede reportar si esta maleza es resistente o no es resistente. En términos generales, en Bolivia, el último reporte fue en el año 2013. Hoy en día no tenemos más reportes, sin embargo, tenemos altas sospechas de malezas resistentes, como Coniza, Digitaria, Amaranthus, a varios herbicidas con la experiencia que nosotros tenemos en el campo. Es donde nosotros estamos empezando a trabajar ahora. La idea es empezar a reportar las malezas, por el momento llamamos difíciles. Entonces no podemos llamar resistentes porque no tenemos ese informe científico para que nos colabore o que nos corrobore, entonces para poder nombrar malezas resistentes, ¿no? Estos son factores donde el agricultor ya puede identificar si su maleza o la resistencia en las malezas o tomarla tal vez así a priori son malezas difíciles de controlar. La pregunta tal vez que el agricultor tiene en mente, ¿cómo poder manejar las malezas difíciles una vez se le identifica en campo? Porque sabemos que él está acompañado tanto con agrónomos, encargados, técnicos que están permanentemente, identifica y cómo puede ser el manejo de malezas resistentes. Bueno, primero es muy importante hacer rotaciones de cultivos. Entonces, si yo tengo una maleza resistente en mi campo, entonces, si es resistente a cletodin o al 2,4-D, entonces cambiando las rotaciones de cultivos, yo puedo rotar los herbicidas. Si no hay rotación de cultivos, siempre voy a utilizar el mismo herbicida y no voy a poder controlar. La primera parte. La segunda parte, utilizar los herbicidas preemergentes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las
malezas resistentes son a los postemergentes, en términos generales, y no tanto a los herbicidas preemergentes. Entonces, controlar las malezas desde las semillas, en banco de las semillas, y no evitar que esas malezas germinen. Eso es muy importante. Con los herbicidas preemergentes podemos manejar las malezas resistentes. La otra parte es cultivos de cobertura. En términos generales, los cultivos de cobertura controlan entre 70 y 80% de las malezas. ¿Por qué? Porque las coberturas impiden el ingreso de la luz. Entonces, hay malezas que necesitan, especialmente como Amaranthus, necesita luz para poder germinar. Entonces, aplicamos la cobertura, de tal manera no germina. En los estudios que nosotros hemos realizado y hemos publicado en Scopus, en Reino Unido también, entonces hemos llegado a la conclusión que las coberturas controlan hasta 70% al Amaranthus híbridos. ¿Sí? Pero las coberturas no controlan a todas las especies de las malezas. Son controles específicos solamente para las malezas que necesitan luz para poder germinar. Las conmelinas, que son neutras. Otras especies de malezas igual germinan debajo de la cobertura, entonces no son controladas. Entonces por eso denominamos que los cultivos de cobertura son controles específicos. Después, mezclar y rotar los ingredientes activos. Entonces para manejar igual se debe rotar y mezclar los ingredientes activos de diferentes herbicidas. Con eso podemos hacer los controles. Por otra parte, es muy importante en barbecho. Más importante para nosotros controlar las malezas está en el barbecho. ¿Por qué? Porque tenemos mayores herramientas, mayor cantidad de herbicidas que podemos aplicar. Aplicamos los herbicidas sistémicos y posteriormente aplicar lo que son de contacto, o llamamos aplicaciones secuenciales, paraquat más diurón. Hay que buscar herbicidas sinergistas, glufosinato más aflufenacil, glufosinato más flumioxacin, son herbicidas sinergistas que se potencian. Entonces con eso podemos controlar las malezas difíciles o las malezas resistentes hoy en día. Entonces la clave está aplicaciones secuenciales, no aplicar subdosis de los herbicidas. Entonces si nosotros tenemos sospecha o sabemos que esa maleza tiene sospecha de resistencia por metabolismo, al aplicar subdosis de los herbicidas estamos favoreciendo. Lo mismo si ya sabemos que esa maleza tiene sospecha de resistencia por metabolismo, aplicando herbicidas 2,4-D más cletoín, herbicidas antagonistas, estamos favoreciendo en este caso a los graminicidas. Entonces es muy importante entender, en términos generales, se debe hacer el manejo integrado de las malezas. Aplicar varias técnicas y tácticas para poder retrasar la resistencia y también así mismo manejar las malezas resistentes. Ingeniero, hoy hemos tocado un tema que es tan importante y trascendental dentro del sector agrícola. Usted hizo mención de temas que son muy importantes. Uno, el tema de barbecho, el uso de preemergentes, considerar también evitar que el agricultor haga el mismo tipo de aplicación, obviamente con el mismo herbicida, para evitar también la resistencia. Y son factores que el agricultor los va tomando en cuenta día a día, campaña tras campaña. Estamos ya en la campaña de verano. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Sus recomendaciones. ¿Qué tiene que hacer el agricultor para evitar perder su inversión, si tal vez aplicando el mismo tipo de herbicida, generando esta resistencia? ¿Qué tiene que hacer él para asegurar su inversión? Primero tiene que saber qué malezas tiene. Entonces generalmente todos los agricultores ya saben, porque están todo el tiempo en el mismo campo, ya saben cuáles son las principales malezas. De acuerdo a eso, seleccionar los herbicidas específicos para esas malezas. Okay. Si hay herbicidas que no tuvieron control excelente en anterior campaña, ya no volver a utilizar esos herbicidas, rotar las moléculas. Si el agricultor recién está en barbecho, todavía no sembró, hacer una aplicación primeramente de los sistémicos, dependiendo de la maleza, y después debe hacer aplicaciones secuenciales, ya sea glufosinato más flumioxacin, glufosinato más aflufenacil o paraquat más diurón, para tener el control total de esas malezas, para que no haya escapes, para que esa maleza sobreviviente produzca y reproduzca semillas. Ese es el primer paso. Y después de eso, si los agricultores están en plena siembra, utilizar los herbicidas preemergentes. Se deben utilizar los herbicidas preemergentes hoy en día, no solo un herbicida, sino se deben combinar. Siempre en el campo hay malezas de hoja ancha y las gramíneas, entonces se deben combinar. Y solamente si hay escapes de malezas, controlar en posemergencia.
Entonces el mensaje es buen barbecho, comenzar limpio y terminar limpio. Y también importante que las malezas afectan los primeros 45 días después de la emergencia. Entonces es el periodo crítico de interferencia donde uno debe cuidar, donde debe proteger al cultivo de soya. Si controlamos después de esa etapa, entonces las pérdidas fueron afectadas. Ingeniero, como siempre yo quiero agradecerle por acompañarnos hoy aquí en el estudio. La información que usted acaba de transmitir es pero de suma importancia para el agricultor, ya que las malezas al competir con el cultivo absorben de luz, absorben de nutrientes y están debilitando al cultivo en su sanidad, están debilitando la producción y la idea es, valga la redundancia, evitar que pase este tipo de situaciones. Agradecerle nuevamente por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Solo para terminar, en términos generales las malezas pueden afectar desde 30 hasta 40%, pero pueden llegar hasta 80%, depende de la especie, depende de la cantidad de malezas que hay por metro cuadrado y depende de la fertilidad del suelo. Okay. Muchas gracias. Ingeniero.